Y bueno, creo que todas las semanas está empezando a aparecer un segmento que debería llamarse conflicto geopolítico. Desgraciadamente estamos ante un episodio muy cercano a lo que podría ser casi una declaración de guerra, y quiero ser responsable con lo que estoy diciendo. Declaración de guerra porque un país ha invadido otro, un país ha asaltado otro, porque cuando un país, un gobierno decide entrar con carros blindados a la embajada de otro país, esto significa violar el derecho internacional, y esto es lo que ha hecho el gobierno del Ecuador bajo la presidencia de Noboa anoche, con nocturnidad, premeditación y alevosía, todo para ir a capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien se le había concedido asilo, cosa que también asiste el derecho internacional. México le había concedido el asilo, violando todo el derecho internacional, con policías camuflados, con casi en una declaración, insisto, militar de guerra. En vez de buscar a los narcotraficantes, se van a buscar y se meten en la Embajada de México. La verdad que muy preocupados por la dimensión gravísima de este conflicto geopolítico, y te pido, Sofía, que me ayudes a ver si somos capaces de entender lo inexplicable, me atrevo a decir. Bueno, la verdad es que si tú me decías esto ayer, que iba a pasar esto ayer, o sea, no me lo hubiera podido imaginar, pero de ninguna forma, ¿no? Más allá de los intercambios que hubo después de la declaración de la Cancillería de declarar persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, que quizá ellos esperaban que el gobierno mexicano sea el que tome la iniciativa de romper relaciones y Andrés Manuel López Obrador no lo hizo. Un poco dijo que para pelear se necesitaban dos y que él tenía pues mucho amor al pueblo ecuatoriano y pues considerando además la situación de migración que hay de ecuatorianos, que es una cosa también que está sucediendo, una tremenda ola migratoria y hay muchos ecuatorianos que están en México ahora mismo. No tenía la intención de romper relaciones diplomáticas pensando pues un poco en ese pueblo ecuatoriano que necesita que las cosas fluyan entre estos dos países, ¿no? Pero en horas de la noche yo me había quedado dormida, me despertaron y me dijeron, acaba de pasar algo que no ha pasado en la historia de nuestro país y yo creo que muy pocas veces en la historia del mundo, por lo menos en países que se dicen democráticos, ¿no? La inviolabilidad de las embajadas es un principio fundamental del derecho internacional público y de las relaciones amistosas entre los estados y esto podría generar incluso condenas ante la Corte Internacional de Justicia y hay que decir cuál es la motivación, si es realmente era necesario hacerlo o corresponde a un baño de popularidad de un presidente que está buscando ganar una consulta popular con unas preguntas que ya las perdió en su momento el expresidente Guillermo Lasso, es decir, creando una confusión en el pueblo ecuatoriano, en la gente que tiene que decidir sobre el futuro, los destinos. Pero este mensaje es peligrosísimo. Se pusieron frente a la embajada ecuatoriana con camiones, entraron con camiones blindados a la embajada ecuatoriana, se trepaban los policías por las paredes de la embajada La imagen, mexicana. Sofía, la imagen es verdaderamente dantesca. Yo tengo, acabas de decir una cuestión fundamental, que es si Novoa está de alguna manera teniendo una muy mala digestión de lo que él se cree que es una popularidad absoluta y eterna. El señor Novoa debe de asumir con mucha responsabilidad cualquier tipo de toma de decisión, y no debe confundir un asalto a la búsqueda de unos narcotraficantes contra el asalto a un territorio soberano como es el territorio mexicano. Como acabas de decir, no tiene parangón en la reciente historia latinoamericana. A mí me da mucho miedo que esto se empiece a naturalizar y normalizar en un país que tú lo has dicho muchas veces, Sofía. Esto es una consecuencia más de un Estado de no derecho, de un Estado Uh -huh. fallido, y que pareciera que ya vale cualquier cosa, ¿no? Así es gravísimo, de verdad, es gravísimo, porque tú te pones a pensar que cuando Ecuador también permitió que,
en Inglaterra ingresen a sacar a Assange a rastras de la embajada, hubo una autorización del país, ¿no? Y de la embajada mismo para que se haga eso, ¿no? Pero acá no hay una autorización, es decir, pues está violando toda norma internacional. Hay que recordar que pues, la Convención de Viena, el artículo 22, dice los locales de la misión son inviolables, los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, y esto nos podría acarrear consecuencias gravísimas. Pero más allá de esto, porque quizá esto no les importa, y como ahorita el Consejo de Seguridad de la ONU dice, vean, cese al fuego, y nadie hace caso, este mensaje como que se multiplica y dicen, bueno, no pasa nada, las convenciones, los acuerdos internacionales no sirven de nada, pero el mensaje para el pueblo ecuatoriano es grave porque te están diciendo que van a pasar por encima de todas las leyes y van a pasar por encima de ti. Estamos hablando de una embajada, de diplomáticos cubiertos con el derecho internacional, y les hacen esto, pues a ti que eres un simple ciudadano, que vas a tener que recurrir a las mismas leyes que además se ha visto que son fácilmente manipulables por la política o por los grupos narcodelincuenciales en este momento en nuestro país. Te puede pasar lo que sea. Exacto. Y de hecho yo, cuando lo miro con un poco de perspectiva, Sofía, al final ya no es solo Noboa, que también fue Lasso, que también fue Lenin, que también. Es decir, empieza a ser algo más preocupante y que va mucho más allá de nombres y apellidos. Y es que llevamos años en el Ecuador, como tú planteas, y duele mucho, a mí me duele mucho ese país que quiero tanto, me duele mucho, que se pueda violar el derecho internacional, el derecho nacional, y se puede hacer cualquier cosa, y cualquier sujeto hoy en día en el Ecuador puede estar en peligro, estando inclusive con un asilo concedido por parte de un gobierno soberano. Es decir, pueden hacerte lo que sea en tu casa o en la embajada de cualquier país. Realmente con mucha tristeza, Sofía, vivimos esto y nada, solo decirle al pueblo ecuatoriano, abrazarles, darle ánimos y en la medida de lo posible que no se confundan en el sentido de que esto que acaba de hacer Novoa no resuelve, además, ninguno de los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía Uh cuando -huh. tiene que seguir trabajando y viviendo en muy malas condiciones. Solo Dime, algo, sí. algo más, que se pasa de cínico un comunicado que sacó el gobierno ecuatoriano que dicen cero impunidad. A este gobierno se le fugó el más grande narcotraficante o el líder delincuencial, y no han hecho nada para buscarlo, para encontrarlo. En Argentina está en este momento Luque Lecaro, que es otro personaje involucrado con actos de corrupción que tenían que ver con el gobierno anterior, y tampoco han movido un dedo ni le han llamado, no sé, ni le han insultado, ni han roto relaciones con Argentina para traer a ese sujeto a rendir cuentas acá en el Ecuador. Y hay que decir que Jorge Glass también pues había cumplido una pena por una causa que además se había dicho que tiene muchas irregularidades, y hoy están ratificando que el tema de Jorge Glass es político. Le han dado toda la razón a todos los argumentos que han manejado también desde la defensa de Jorge Glass, Alfredo. Seguiremos analizando esto, desgraciadamente, en próximas semanas y continuamos en la pizarra.